Tengan todos muy buenas tardes. Estás en mi canal, Balmore Vigil te cuenta. Hoy tenemos a invitado al radiooperador Carlos Renderos Guevara, que nos va a narrar de una operación ahí en el área de Cabañas. Guevarita, ¿cómo comenzó la operación? Bueno, mi nombre es Carlos Mauricio Rendero Guevara, conocido como Guevarita del DM2 allá en Cabañas, en Sensuntepeque. Bueno, íbamos a una operación, yo iba con la sexta compañía, pero iba a la sexta y la tercera también, los Pumas y los Jaguares. Ahí vamos, el comandante de las dos compañías era el capitán Parker. Solo por el apellido lo conozco, ¿verdad? Sí. Pero fue bonito porque cuando empezamos nos dejaron los camiones ahí a los alrededores de Hilo Vasco, en el establo en aquel entonces, en 84. Ahí nos dejaron, nos desembarcamos y ahí esperamos que amaneciera y mientras estaba amaneciendo, perdón, tuvimos contacto con ellos. Porque la gente, ellos venían Tejutepeque, nosotros íbamos a pasar sobre Tejutepeque y ahí tuvimos contacto con ellos y cuando eran poquitos, era un grupito de pequeño, nosotros éramos varios, Sí. entonces logramos avanzar rápido, me decían avanza, yo iba avanzando por la cuneta, entonces venía un bus de Tejutepeque y ellos se subieron en el bus y después se fueron para Tejutepeque. Se Nosotros regresaron, seguimos digamos. caminando. Se Dígame. regresaron ellos. Sí, se regresaron. Capturamos una persona. No le puedo decir que era guerrillera ni nada de eso, pero tenía una herida en la frente de que él acababa de pasar. Ah, bueno. Sí, entonces esa persona, ese hombre dijo que no era guerrillero, pero para que se investigara, pues se envió a la comandancia local Sí. de ahí de Hilo Bajo. Ah, bueno. Sí. Entonces nosotros seguimos avanzando y usted sabe cómo es el tiempo allá. Llega la noche, nos quedamos en Tejutepeque, porque eso de ir a Tejutepeque era cosa seria, no era ahí, como yo digo, entrábamos a gatas. Sí. Sí, entonces O sea, nos tomamos Tejutepeque, estuvimos ahí en Tejutepeque, dígame. para entrar a Tejutepeque había que entrar peleando. Casi siempre sí. Sí. Sí, sí. Nosotros, el capitán Parque le gustaba entrar por el lado del cementerio, por Agua Zarca, por arriba. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces la entrada principal de Tejutepeque, pues donde está ahora el estadio ese que está al frente, cerca de Hilo Vasco. Pero nosotros en ese entonces sí se entraba bien con cuidado porque habían veces que uno entraba a Tehutepeque y el enemigo estaba ahí jugando en el parque. Eh, y ¿Y entonces, por qué sería que a mi capitán Parker le gustaba entrar por ese sector? ¿Porque se tenía dominio de las elevaciones o se entraba por atrás, no por donde ellos esperaban? ¿Por qué creo que lo sería que que le usted quiere gustaba decir entrar por ese sector a él? bueno, a él le gustaba entrar por el sector del cementerio porque muchas veces siempre el enemigo estaba pendiente de la entrada principal que iba de Hilo Vasco a Tejutepec. Sí. Ah, bueno. Y entonces, pero esa vez entramos por el frente, ahí, sí. Entonces, ahí quedamos, ahí dormimos varias veces ahí en esos cerros de Tehutepeque, pero como era una operación entre el DM2 y la primera brigada de infantería San Carlos. Entonces, avanzamos todo eso, pasaron los días, avanzamos y llegamos al Cerro Plan de las Mesas. Me acuerdo un día que estaba lloviendo, era como la 1 de la tarde, tuvimos contactos con ellos ahí en el Plan de las Mesas, al Cerro Plan de las Mesas. Entonces los logramos correr, era un grupito pequeño también, y
dejaron huellas de sangre ahí, a lo mejor hubieron heridos, no sé si fueron muertos de ellos o solamente heridos, pero sí, era la 1 de la tarde y ahí dejaron huellas. Nos tomamos el cerro Las Mesas. Ah, bueno. Eso fue bueno, entonces fue rápido, entonces bueno, gracias a Dios sí, todo pasó así, pero lo bonito fue lo que pasó en el Cerro Las Mesas, ya tomado el Cerro Las Mesas. Yo estaba sentado, así agotado, bajo la lluvia y todo, y había un soldado a mi izquierda, acostado. Yo era de la sexta compañía, si me acuerdo así. Y se le acerca otro, así como uno bromea y todo. Se le acerca otro parado, se le acerca así y le dice, no te muevas. Y le dice, ¿por qué? Porque estás acostado en una mina. Él tenía la cabeza de él de almohada en una mina. Y entonces me dice el capitán, Parker, operador, retírate despacio y llama al técnico en explosivo, ¿verdad? Sí. Y así hice, retiré despacito, pero usted sabe que muchas veces las minas, cuando había llovido o estaban mojadas, no explotaban. O a veces lo que pasaba también que tenían ya bastante tiempo de estar Exacto. ahí y la tierra se enduraba. Entonces Sí, necesitaban un exacto. peso. Entonces Sí. llegó el técnico de explosivos, siempre andábamos alguien allí que sabía de minas y la desactivó y pues no explotó, gracias a Dios. Y entonces me dice el capitán, llama a los oficiales para reunirnos aquí, los quiero aquí. Eh, a todo esto ya era tarde. Entonces yo llamo a los oficiales y ahí llegan, pero uno de ellos venía con sus dos, un subteniente, no me acuerdo qué subteniente era, pero venía con sus dos grupos de mando de él y se paró en una mina y cayeron los tres. Lamentable, bueno, gracias a Dios quiero decir, no murieron, fueron heridos nada más. Quien se Y paró, quien pateó la mina fue el oficial. no sé si fue el oficial o fue el soldado, pero yo creo que fue el oficial. Bueno, pero como sea, pero solo resultaron heridos, no resultó, o sea, no resultó Sí, sí, ninguno gracias a Dios explotado. no, solo resultaron heridos. Entonces yo llamé al pájaro, le decíamos el pájaro del helicóptero. Sí. Y entonces, bueno, yo no lo llamaba directamente, yo llamaba a Hilo Vasco. Y Hilo Vasco solicitaba y rapidito ya te hacían contacto con nosotros. Entonces, lo evacuaron. Ahí dormimos esa noche en el Cerro Plan de las Mesas. Ese cerro fue un punto bien estratégico, tanto para la guerrilla como para nosotros, ¿verdad? El Está que entre lo medio tuviera, de Sinquera y Jutiapa. ajá, el que se tomara el cerro, las mesas, tenía la ventaja, digamos. Exacto, sí, tenía mucha ventaja. Entonces, bueno, el siguiente día allí en ese cerro, en el plan Cerro Las Mesas, había habido una casa. Y entonces solo quedaba una esquina como ese día había llovido mucho, pero esa esquina no se había mojado, yo dije, aquí me quedo. Ahí dormí esa noche. Sí. Y entonces, bueno, el siguiente día pues ya coordinamos y ya salimos porque íbamos para Guadalupe. Sí. Entonces, la misión de nosotros era llegar a Guadalupe, Guadalupe y según las es un órdenes. caserío. Yo no sé, porque ahí yo no conozco, cerca de los cerros de Guazapa. Ah, ya. Ajá. Sí, yo ahí no conozco ni conocí, porque, pues, por ejemplo, le voy a contar lo que pasó, ¿verdad? Sí. Entonces bajamos el cerro del Plan de las Mesas, porque es un cerro grande. Cada quien, el capitán organizaba la ruta donde íbamos a salir y en cualquier contacto, pues teníamos que reaccionar para ayudarnos. Y entonces, llegamos abajo del Plan de las Mesas, abajo de Sinquera.
y ahí hay muchos árboles frondosos, habían en ese entonces, había un río, y entonces ya descansamos, eran como las 12, casi la 1 de la tarde iba a ser. Y entonces ahí cometí un error bien grave en mi vida. Me quité el radio, porque vi un río, y entonces que venía como del lado de Sinquiera, me quité el radio, pero fue bien cerca. Fíjense, cuando yo digo abandonamos el plan, el Cerro La Plan de las Mesas, nosotros los transmisores siempre nos comunicábamos dónde estábamos. Y ese día me comuniqué con Hilo Vasco y le dije, empezamos a avanzar hacia tal lugar, que era hacia ahí, a Sinquera, abajo el desvío. Sí. Entonces, llegamos ahí y cuando llegamos ahí yo me quito el radio, nunca lo había hecho. Y voy a coger agua y ahí escucho rápido, regresé bien rápido. No me tardé mucho, porque estaba cerca. Yo veía mi radio, pero quizás en el momento donde yo iba a coger agua, pues ahí lógicamente perdí la Dejaron. vista del radio. Sí. Y entonces, bueno, regreso, me pongo el radio, mi caramañola en un cinturón y escucho al capitán Parker hablando con habían dos hermanos ahí que vivían en Hilo Vasco. Y le dice el capitán Parker, puta, le dice tú, entre más viejo vas, te vas pareciendo a tu papá, le dice, ¿verdad? Y le dice el cabo, no, mi capitán, le dice, a mí me van a matar en ese cerro, le dice, en el Cerro La Cruz. El Cerro La Cruz y adelantito está un caserío, en ese entonces era caserío San Antonio. Y nosotros teníamos que pasar por ahí para ir a Guadalupe. Entonces, no jodas, le dice el capitán, ya vamos a hacer reconocimiento de fuego y ya verás que no va a pasar nada. O sea Ya, que mi capitán Parker era amigo de la familia de este muchacho, ¿verdad? exacto, de los dos, porque eran dos, eran colochos blancos. Y andaban Sí, los dos en la misma compañía. sí, andaban los dos en la misma compañía. Uno era cabo y el otro era soldado. Entonces, yo me pongo mi radio otra vez para atrás, y mi espalda, y dice el capitán, hagamos reconocimiento de fuego, y al Cerro de la Cruz. No respondió nadie. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Liz? No hay nada. Entonces subimos. Ya, exacto. Esto era como a la 1 o las 2 de la tarde. Y cuando estamos arriba en el plan del Cerro La Cruz, nos agarran. Y al muchacho yo creo que era Mónico, así le decíamos, al que andaba la M60 de la sexta compañía, él iba adelante. No era antena, pero iba adelante. Y ahí nos agarran y había un espacio con mucha vegetación y había un espacio que estaba sin vegetación. Entonces el de la M60 había logrado pasar, el, ya estaba en el lado que no había vegetación, en el lado pelón, como nosotros decimos, Sí. y se le terminó la munición de la M60. Entonces él pidió munición y nadie se atrevía. Entonces viene este cabo y se atreve a llevarle la canana es la faja de la munición, pero cuando va llegando cerca de él, le pegan un balazo en la cabeza, el lado de atrás, pero logró tirar la canana. Y ahí el capitán se preocupó porque familia de él, ¿verdad? Otro amigo de él, perdón, amigo de él, y entonces me decía, el operador, pide un helicóptero bajo la lluvia, estábamos bajo, era una balacera loca que había ahí. Un fuerte Yo estaba detrás combate. de un árbol. Estaba detrás de un árbol agachado y aquellas ramitas me caían a mí en la cabeza. No sabía a qué altura estaban pasando las balas. Y yo queriéndome comunicar y nada de eso.
Acuérdese que le dije que cometí el error, que me quité el radio allá en el río. Sí, Y cuando el capitán me estaba exigiendo, porque él había caído como unos 5 metros retirado de mí, entonces, y yo preocupado porque no tenía esa comunicación, yo decía, bueno, el Cerro Plan de las Mesas me estorba, pero no tanto porque estoy en una elevación. El Cerro La Cruz también está en una elevación, no al mismo nivel del Cerro Plan de las Mesas, pero tenía una elevación buena para tener comunicación con Hilo Vasco. Es algo que uno, todo eso se pone a pensar a pesar de que está bajo la lluvia de balas. Y entonces, así bien preocupado, me doy vuelta, así boca arriba, y me quito el radio y meto la mano en el pantalón y busco la IoT, que es el librito, y IoT es Instrucción Operacional de Transmisiones. Entonces la busco y así bajo la bala de lluvia, como yo digo, uno tiene que estar un poquito concentrado y pedirle a Dios. sí, Sí. sí. Y entonces yo veo el libro y digo, la IoT, veo la IoT y digo, y veo la frecuencia y me le habían cambiado la banda. Ese día teníamos una frecuencia en banda FM y me le habían cambiado a AM. AM quiere decir a frecuencia, AM quiere decir, FM quiere decir frecuencia modulada y la AM quiere decir amplitud modulada. Entonces, y veo el PDC 77 que me le habían cambiado eso y lo conecto y le doy vuelta a la perilla y, y ahí tuve comunicación con Hilo Vasco. Y me dice, operador, me dice, capitán, fue un alivio, pero a todo esto estaba ahora. Me caían las ramitas en el pecho, en la cara. Sí, es algo bien, ¿cómo le quiero decir? Curioso y al mismo tiempo, pues uno tiene que tener la serenidad. Mientras no lo hayan matado, y tiene que tener la serenidad para poder establecer la comunicación. Ahora bien, me imagino que, a saber, vea, pueden haber varias hipótesis. ¿Por qué razón alguien le pudo haber cambiado la perilla? ¿Sería por travesura, por broma, o a saber por qué razón? No, no, o sea, no se sabe, Yo me ¿verdad? puse a pensar eso, fíjese, porque allí dormimos esa noche, o ese día, allí lo pasamos toda la tarde y allí dormimos y me puse a pensar, pero me quedé callado. Yo no le dije al capitán, yo no le conté, es primera vez que estoy contando esto, que me le cambiaron pero yo no le dije al capitán, yo me quedé callado y yo dije, así dije, aquí hay alguien infiltrado. También, también Dice, posiblemente. así, yo no pensé la otra hipótesis que usted dice que fue por curiosidad o por maldad, no, yo pensé que había alguien infiltrado. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, el caso es que pedimos el helicóptero, yo logré comunicarme y el fuego se calmó. Entonces, al calmarse el fuego, pues el pájaro preguntó, el guardián preguntó que si podía aterrizar y entonces le preguntó al capitán y me dice, sí, que aterrice. Y ya o sea, sacaron al cabo herido y, y lo bonito fue que cuando aterriza el helicóptero, ahí usted sabe, uno de curioso, los muchachos ahí, nos agrupamos ahí a ver que iban a subir al cabo. Y ahí comienza otra vez. Pa, 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 pa. Y yo solo me acuerdo que me tiré para atrás. Y el capitán, el capitán se tiró como para el lado derecho mío, que cayó bien, bastante retirado. Y yo no estoy seguro, pero yo creo que en esa balacera balearon a un piloto de los dos que iban en el helicóptero y parece que sí, porque él se enojó conmigo, pero usted sabe que un operador siempre hacía lo que el oficial decía. Claro, claro, sí. Sí. Y entonces, bueno, pero gracias a Dios no pasó a más, el cabo murió. Sí. Y Ahora yo bien, creo, por qué cree que hirieron a un piloto? Dijeron ellos ahí. bueno, porque nos dijeron.
Porque, Ah, bueno, yo era radiooperador, yo recibí la comunicación del piloto y estaba enojado conmigo. Y yo le dije, pero yo solo sigo órdenes. sí. No, y además ya se había calmado la balacera también, vea, para pedirlo, pues. Sí, entonces, pero lo que le quiero contar es de que, porque ellos pensan, bueno, inclusive nosotros le dimos, yo por ejemplo, yo le dije, sí puedes aterrizar, porque estaba todo calmado. Sí, Sí. Y después de eso, ahí me pasó algo bien bonito, bueno, no bonito, sino que algo, el siguiente día suspendieron la operación, ahí terminó. Ahí en ese caserío terminó la operación el siguiente día.